que ustedes, insisto, esto es de repetir, esto es de insistir, esto es de rememorar, porque de lo contrario jamás va a quedar en el chip. Si pretender estudiar un concepto para un parcial es simplemente pasar por encima de lo que hemos dicho nosotros que el proceso penal en Colombia está compuesto por dos etapas, dos grandes etapas. Estamos concentrados inicialmente aquí en esta primera etapa que se llama como etapa de investigación. Perfecto. Concentrados, no apenas estamos aquí. Si uno quisiera, hombre, juez de control de garantías, sí, primero un juez constitucional. ¿Y quién es el juez de control de garantías? Primero reconocer la institución. Un juez de control de garantías es un administrador de justicia, ¿sí? La rama judicial, en nombre del Estado, es la que determina unas funciones a unas personas para que administren justicia, en nombre del Estado, ¿no? Justicia penal. Pero el juez de control de garantías, como su nombre lo indica, control de garantías, garantías constitucionales. O sea que estamos frente a un juez constitucional. La pregunta es, ¿control de garantías de qué o de quién? La respuesta es sencilla. Hay un sujeto dentro del proceso que es el representante del ente acusador, un delegado de la Fiscalía General de la Nación, que es quien tiene una carga procesal. Hemos dicho en repetidas ocasiones en clases anteriores, la carga probatoria, el deber jurídico de generar responsabilidad sobre un hecho o conducta, como quieran, y sobre sus responsables, autores o partícipes. Ese va a ser siempre la constante de búsqueda en la carga que tiene la Fiscalía General de la Nación. Determinar que lo que se está investigando es o corresponde a una conducta delictiva y además, no solo quedarse con eso, después de superado ese primer interrogante, poder determinar en grado de responsabilidad quiénes son los autores o partícipes. Pero mientras logra ese propósito de esa carga que tiene él, ¿dentro de dónde? Dentro del proceso, todo lo que haga, comillas, o deje de hacer, tendrá un control. ¿Y quién está allí para controlarlo? El juez constitucional. El juez de control de garantías no tiene otro ejercicio dentro de la etapa de investigación que el de administrar justicia, controlando que no se vulneren garantías constitucionales. Y si se van a vulnerar, porque hemos también dejado claro aquí que pueden vulnerarse, la vulneración se ajuste a las exigencias legales. Ojo, si se va a vulnerar porque se pueden vulnerar, que sea a razón de los argumentos legales. ¿Ok? Además, es un argumento también constitucional. Nosotros dijimos, artículo 250, que regula las funciones generales de la Fiscalía General de la Nación, que los derechos fundamentales se pueden limitar excepcionalmente, pero cuando se limitan excepcionalmente tienen que existir unos controles para darle crédito a esa afectación excepcional del derecho fundamental. ¿Y quién la da? El juez constitucional, el juez que controla a este señor. Pero no es solamente a este señor. Del otro lado está su contrincante, comillas, que es la defensa. Y la defensa, como hemos dicho, de acuerdo a un principio que se denomina igualdad de armas, o paridad de armas, lo
lo hemos dicho en el artículo 268, 269, 269 y 271, ¿recuerdan? En ese artículo decíamos, facultades de quien no es imputado, facultades del imputado, y nos hablan del principio de defensa, advirtiendo que así como la Fiscalía tiene argumentos para en su carga demostrar un hecho y quiénes son sus responsables, la defensa también tiene facultades legales para que en su carga dentro del proceso pueda demostrar la inocencia, o que la persona no era o no es la que debe generarse en responsabilidad por la conducta que está investigando. Ojo, la responsabilidad, el hecho no, a menos que el hecho sea acreditado para la responsabilidad. Una cosa es demostrar un hecho y una cosa es demostrar la responsabilidad en ese hecho. Pero si yo demostrando el hecho desacredito la responsabilidad, entonces hay que demostrarla. De lo contrario, simplemente es un tema de responsabilidad. Este es un parafraseo que obviamente nada tiene que ver con lo que normalmente vamos a mirar de manera futura. Por ahora, lo único claro es que estamos dentro de una instancia del proceso en donde estamos conociendo unas funciones que no son las mismas de manera futura, o sea, en la etapa del juicio o en la etapa del juzgamiento. Ahora sí, señor. ¿Qué dice ahí? Fiscalía de Defensa. Igualdad o paridad de armas. ¿Okay? El Estado supuestamente dice en la ley, como un poema, que tanto la Fiscalía como la Defensa tienen las mismas herramientas para defenderse dentro de un proceso en cualquiera de las etapas. Eso es lo que siempre se dice, y también se dice de manera reiterada que eso no es cierto, que eso es un poema porque en la realidad no ocurre. ¿Quién puede pelear contra el Estado que está en cabeza de la Fiscalía? Diría uno, nadie. Pero ¿estamos en un tema de paridad de armas? Tenemos que decir que sí. Es lo que dice la ley. ¿Quién viene a preguntar? Si la vulneración de los derechos constitucionales del sindicado se violan en la etapa de juzgamiento, el defensor debería hacer la solicitud. No, una violación a esas alturas inmediatamente el que debe conocer es el juez de conocimiento y generará un tema de nulidad. Sí, eso es ya... Estamos apenas aquí. Nosotros todavía no hemos llegado hasta allá. Estamos aquí, ¿cierto? ¿Qué más hemos dicho de esto? Hemos dicho, ojo, en esta etapa hay una fase. Estoy repitiendo y estoy repasando lo que va a suceder en el examen, ¿no? Para que, ay, no, eso jamás lo escuché. Ese profesor está loco inventando. Ojo. Y la única forma de aprendernos este cuento es repitiendo, pero avanzando, ¿no? Dos fases. Se ha dicho que en la segunda fase es donde comienza realmente la etapa de investigación. La anterior fase, pero que hace parte de la investigación, es una fase de indagación preliminar. Entonces vamos a devolvernos. Hemos dicho si una persona del común como ustedes, bueno, ustedes no, una persona del común que no estudia derecho, llegase a advertir que está recibiendo un atentado contra sus derechos fundamentales o garantías constitucionales o lo que sea, y cree que se está cometiendo un delito en su contra, lo primero que va a hacer es tocar las puertas de la autoridad. La autoridad penal, que es el Estado en Colombia, porque así ha estado reconocido, tiene unos argumentos de representación en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién puede perseguir el delito en Colombia? La Fiscalía General de la Nación. No es ir a un CAI, no es ir al CAI móvil, no es encontrarse un policía de tránsito, no, espérate. Quien crea que se ha cometido una conducta delictiva, una conducta que está penalizada por la Ley 529 del 2000, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse o a la URI de la Fiscalía, que ya todos saben dónde está, o a la SAU, Sala de Atención al Usuario, que también normalmente están ahí en la URI, o si se trata de delitos de violencia sexual, donde están involucrados menores, les ponemos.
Doctor. ¿Para qué fecha es? Listo, sí, digan. Dale. Punto de diferente. Dale. Lo llamo en 1 hora más o menos. Bueno, 2 horas. Dale. Bueno. O donde hay, pues obviamente, víctimas de violencia sexual o menores involucrados. Oye, ves al Caibas. Uno ya dice, miércoles, es por acá, por la 72, por el mismo universo, a la vuelta, y ahí siempre se van a atender asuntos de menores de edad, involucrados en temas de violencia sexual, bueno, en fin. O lo que han hecho en campañas la Fiscalía, y es CAI móviles. Entre comillas, no son CAI móviles, son unidades de reacción inmediata móviles. ¿Y esto qué es? Esto es entender un concepto que se denomina acción penal. La acción penal, ¿qué es? Es una facultad que tiene el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, ¿de qué? De perseguir el delito. La acción penal. ¿Quién tiene la titularidad de la persecución del delito? El Estado colombiano, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué ocurre? Que esto se tiene que activar. Esto no sale de la nada. Y las formas de activarlo son muchas. Una, denuncia. 2, querella. 3, petición especial. ¿De qué me están hablando aquí? Del tipo penal o del delito, para hablar en términos más coloquiales. Un delito que amerite denuncia, un delito que amerite una querella o un delito que amerite una petición especial. Este tema de la petición especial está regulado en titularidad de la Procuraduría General de la Nación, sobre todo cuando hay delitos ocurridos en el exterior y la persona se encuentra en el territorio colombiano. O se ha cumplido la pena o falta cumplirla, pero ahorita lo miramos. Denuncias, ya ustedes saben que el delito que no es oficioso no puede ser denunciado, sino querellado. Y el delito que es oficioso es el único que puede ser susceptible de denuncia. O sea, la forma en cómo se pone en conocimiento al Estado de que se ha cometido un delito es por vía de querella, denuncia o petición especial. Puede haber un otro argumento, porque el Estado también puede notarlo. Una notoriedad pública. Por ejemplo, si el Estado está dándose cuenta que se está cometiendo una conducta delictiva, él mismo actúa sin necesidad de que se active. Lo que él tiene que tener en cuenta es que el delito que él quiere investigar sea oficioso, porque de lo contrario, para que se active la persecución, tiene que esperar, como en el delito querellable, que venga la propia víctima o su representante, cuando ésta no pueda, a comentarle cuál es la comisión del delito que se está cometiendo. ¿Dónde están esos argumentos? Artículos 72, 73, 74, 75, desde el 71 en adelante, porque desde el 66 comienza todo el tema de la acción penal. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Los delitos que están en la lista del artículo 74 son delitos querellables, ¿ok? O sea que no son oficiosos. Los delitos querellables se llegan a conocimiento es por la querella. El Estado se activa a través de la querella. Tiene una calidad especial esos delitos. ¿Cuál? Si ustedes llegan el día de mañana y dicen, no, es que una vecina me cogió a golpe esta mañana porque yo le grité chismosa y me arañó y no sé qué. Bueno, está ahí, ¿cómo se llama la vecina? Debe el nombre de ella, dirección para notificar también, porque sí, claro. El día martes próximo decirte que la cita aquí, claro, ¿cómo no? Bueno, listo, nos vemos el martes aquí, puedes venir con o sin abogado. ¿Y a qué voy a venir? A un requisito de procedibilidad para ese tema de delitos querellables. ¿Cuál? Hay que vencer primero, ¿qué cosa? La conciliación. Por eso, ojo, oigan esto, la naturaleza de la conciliación en materia penal inicialmente es preprocesal.
Llegan, tocan la puerta de la URI, no me he metido todavía con el proceso. La vecina que me llegó me tiró un plato de espagueti caliente y no sé qué y me No, espérate, vaya a medicina legal y valoremos a ver qué tal están esas quemaduras. No, son quemaduras de 3 días, que se eche vaselina, que se eche leche de magnesia, que no se bañe durante 2 días. No, 2 días de incapacidad. Ok, vamos a citar a esa vecina que le tiró los espaguetis. ¿Usted quiere? Sí, porque es una desgraciada. Bueno, lo que quiera. Sí, que nos vemos en 8 días entonces. Ok. Lo primero que se va a revisar allí es que estamos frente a un delito querellable, lesiones personales en donde no se superan los 8 días. ¿Y está en la lista de delitos querellables? Claro que está en la lista de delitos querellables. Entonces, advirtiendo eso, lo primero que tiene que hacer el fiscal es citar a una audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para decidir si se va a abrir o no el proceso. ¡Conciliaron! Y este es un error que cometen los estudiantes de Derecho, que están en consultorio jurídico. Concilian y van al proceso allá donde el profesor Luis Felipe Velázquez o donde el profesor Urbina. Oye, profesor, coroné, sí, que el acta de conciliación, ya listo, saqué 5. No, espérate, es que el proceso no ha terminado. ¿Por qué no ha terminado? No el proceso, no el proceso el proceso del consultorio. ¿Por qué? Porque es que falta un argumento. ¿Cuál? La pregunta del millón. ¿Cómo se activa o cómo se desactiva la apertura del proceso? Si se llega a generar la conciliación, que es propia del delito querellable, yo no puedo conciliar un homicidio que es oficioso, que es por denuncia, es imposible. La naturaleza de la conciliación es querellable. ¿Qué ocurre? El fiscal llega y dice, listo, conciliaron, hasta luego. Pero el fiscal tiene que pronunciarse y decir, esto que me acaba de llegar aquí, yo voy a archivarlo. Porque es una facultad autónoma que él tiene, este señor, el fiscal delegado, y dice, archivo, punto, y no inicio el proceso. ¿Estamos claros allí? Conciliaron, ¿qué es lo que debe llevar un estudiante de Derecho a la consultorio jurídico? El acta de conciliación, error. La fotocopia o el escrito o el documento donde el fiscal archiva la investigación, porque es el acto concluyente de la conciliación. ¿De qué sirve que haya conciliado? Si el proceso sigue abierto, no, espérate, aquí está el archivo. Ni siquiera se pudo abrir el proceso, excelente. Ahí sí póngale 5. Mente brillante. Una mente brillante donde uno no participa, porque el abogado no participa en la conciliación, uno va a ir de sapo y ya, a menos que sea evidente que existe una contrariedad en la que uno puede dejar que eso suceda. Estamos ubicándonos, ¿no? Me ibas a preguntar. Oficioso se refiere cuando es la autoridad quien tiene la obligación de perseguir el delito. Por eso yo les colocaba el ejemplo. Bueno, así, a la orden, no, señor fiscal, yo vengo a la URI, sí, claro, no se van a encontrar encima con el fiscal. Allá abajo, sala de denuncia y atención al usuario. Ahí está, uno Rachanes, bueno, no todo. Está bien, cuéntame la historia, está. Y, no, ven acá, es que a mi hija le están pegando. ¿Quién le está pegando? No, el marido, tal, cuando llega borracho, así como no, yo, pero ¿y qué? ¿Dónde está su hija? No, está en la casa. Ay, ¿por qué no? No, porque ella como que le gusta que le pegue. Ahí entonces. Estamos frente a un delito de naturaleza querellable u oficiosa. Se entenderá porque se desconoce cuáles son las lesiones, diferente a lo que pasó con el caso de Dangond, recuerdan, que fue una connotación nacional y que cogió hasta internacional y la mujer quedó toda reventada y hasta un tiro le zamparon, bueno, en fin. Pero no, en el caso del marido borracho que la esposa decide callar, lo primero que le va a decir el tipo que está ahí en la orilla es, ¿por qué no viene ella, señor? Es que este delito es querellable. No, aquí tengo poder. Esa es otra cosa. Pero no, que a ella le gusta que le peguen y entenderá que eso son caricias. O no querrá perder su hogar, o no querrá perder el mantenimiento o la manutención para sus hijos. Pero el Estado no puede hacer nada frente a ese tema de soluciones privadas. Otra cosa es el homicidio. Espérate, la Fiscalía se da cuenta por cualquier medio, formal o no formal, que existe una presunta comisión de un homicidio. La Fiscalía no necesita que nadie venga a tocar las puertas a contarle o a colocar la denuncia o la propia víctima o la familia, no. Ella tiene la obligación de iniciarlo. Entonces, ojo, aquí estamos hablando de
lo que ustedes escucharán siempre en un proceso. La noticia criminis. O sea, la forma en cómo el Estado advierte que se ha cometido o que se cometió o que se va a cometer una conducta delictiva. Estas son noticias criminis formales: denuncia, querella, petición especial. Pero hay otras, ojo, formales, que son informales. Y es ahí cuando sale el cuento. Un anónimo, no, que llamó no sé quiéncito y dijo y colgó que nos pasaron una carta por debajo de la oficina. Pero igual, formal o no formal o informal, como quieran llamarla, la fiscalía igual está en la obligación de corroborar lo que llega a su conocimiento, porque obviamente lo que llega a su conocimiento es la presunta comisión de un delito, no es cualquier cosa, ¿no? Y el delito en cualquiera de sus categorías: delito oficioso, delito querellable, pero es delito al fin y al cabo. Ah, no, llamaron, vinieron un tipo mamando gallos. Ah, ¿y usted cómo sabe? No, porque ya la policía judicial nos hizo el favor y averiguó. Ojo, el fiscal no es un monstruo, no es un dios. El fiscal trabaja de la mano de gente que hace esto, que se llama la policía judicial. En la fiscalía es el CTI. Sí. Cuando había el DAS, la policía judicial del DAS. Ya hoy no. Fiscalía investiga, pero no lo hace solo, sino a través de sus apoyos. Los apoyos son la policía judicial. Pregunto algo: si la fiscalía tiene un apoyo de la policía judicial, ¿cómo se llama eso que hace la policía judicial? Mientras está verificando todo este cuento, o mientras entra el proceso en la fase de indagación o en la etapa de investigación, o mientras llega el tema del juicio, porque el comportamiento de esta gente es constante. ¿Cómo se llama eso que ellos hacen? ¿Pero cómo? Noticia criminal. No, ojo, lo que hace la policía judicial no es noticia criminal. La noticia criminal es la forma como el Estado, la fiscalía, se da cuenta de una comisión del delito. Esas son un par de palabras sencillas que ustedes también han escuchado siempre, y que ahorita que se las digo ustedes van a decir: claro, esta es la forma en cómo la fiscalía soporta todo lo que se está haciendo. ¿Cómo se llama eso? Seguimiento, casi. Entonces voy a colocarlo aquí para que lo vean bien y no veamos tanto desorden. Trabaja de la mano de la policía judicial, ¿cierto? La policía judicial, ¿qué es? Vamos a definir primero qué es la policía judicial. La policía judicial son una gente. No. La policía judicial es una función. ¿Cómo así? Sí, es una función que cumplen unos funcionarios del Estado en la investigación de un delito. Pero para aclararlo, para determinar sus autores o partícipes, para demostrar o determinar si estamos frente a un hecho que es delictivo. ¿Sí? No hemos dicho todavía la respuesta, simplemente estamos definiendo qué es la policía judicial. Son un conjunto de funciones que quienes las cumplen son funcionarios del Estado para determinar si una conducta es delictiva o no, y para determinar quiénes fueron, si la conducta resulta delictiva, sus presuntos autores o partícipes. Pero es una función. Obviamente la policía judicial son funciones que cumplen el CTI, la policía judicial de la Policía Nacional, que son la DIGIN, la SIGIN, el GAULA, el mismo ejército, ya, de manera permanente, hay unos de manera transitoria, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora, lo importante es que entendamos que la policía judicial es el brazo derecho de la Fiscalía General de la Nación. ¿Ok?
La policía judicial son funciones cumplidas por una serie de personas que están vinculadas al Estado y que van a determinar si una conducta es delictiva o no, y si es delictiva, quiénes son sus presuntos responsables, en calidad de autores o partes. La pregunta que yo les decía era, ¿qué hace la policía judicial en pro de esa investigación? La policía judicial desarrolla otro concepto que ustedes también deben tener claro: actos urgentes. Investigue, imputa el deber de... Actos urgentes. Ahí cabe en ese saco todo. Ustedes llegan a su casa hoy y mataron al tipo que vende perros en la esquina. ¿Qué va a pasar allí? Va a llegar la policía judicial, que es el brazo derecho de la fiscalía, a realizar actos urgentes, a acordonar el área, a hacer el levantamiento, a irse por la casa de todos los chismosos que hablan para ver quién va a contar algo, para ver de pronto un borracho que estaba ahí o una vieja que estaba comprando una tienda, a ver qué escuchó, qué vio, qué no vio, y recibir alguna entrevista, una declaración. Que hubo una vainilla ahí encontrada porque fue con la que se... embalarlo, rotularlo, llevarlo hasta allá. Que capturar a una persona, efectivo, claro que sí, vamos, corretemos, busquemos. ¿Eso qué es? Actos urgentes. Es la forma como la policía judicial investiga el delito, a través de actos urgentes. Entonces, volvamos acá. El levantamiento de cadáveres es acto urgente. Es un acto urgente. Es un acto urgente. Hablábamos de que las noticias crímenes formales son la querella, denuncia y Sí. demás. ¿Cuáles son las informales? Cuando hay temas de llamadas anónimas, mensajes, no, que acaban de llamar aquí a la W y nos acaban de decir que en Barranquilla se están robando la plata de la supuesta arreglo que van a hacer del alcantarillado del 84. ¿Cómo va a ser? Y arman un chisme. La fiscalía igual tiene conocimiento de eso. Nombran a alguien porque siempre le echan la culpa a alguien, o a una empresa, o a una persona jurídica, una persona natural, y comienza. ¿Para qué? Para corroborar si realmente es cierto o no. Igual tuvo conocimiento de manera no formal, ¿ok? Pero lo formal es el deber ser. No quiere decir que si hay una no formal, el Estado no deba corroborar. Tiene la obligación de verificar si lo que se está rumorando, si lo que llegó por vía informal a su conocimiento es realmente así o no. O sea, si es realmente una conducta delictiva o no. ¿Está claro? Volvemos allá. Por la fiscalía, ¿sí? Sí. Volvemos aquí. La fiscalía entonces recibe la noticia criminal. Recibe la noticia criminal. La fiscalía llega a la policía judicial y dice: oiga, señor fiscal, ¿tu nombre? Ricardo Áñez. Doctor Áñez, llega a la policía judicial, al despacho del doctor Áñez. ¿Qué fiscal? Mire, estamos investigando tal cosa en el barrio tal, ya tenemos claro que hay una proxeneta, estas son las fotos, hemos estado haciendo vigilancia y seguimiento, aquí tenemos la declaración de una persona que va a corroborar. Áñez, ¿qué hace? Áñez llega y coge esa información y dice: bueno, tengo la noticia criminal aquí, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Tengo argumentos, verifica si existen argumentos. Hombre, sí. O le dice: ¿sabe qué, policía judicial? Dejen de meterme los dedos en la boca, porque ocurre. Dejen de tratar de jugar o subestimarme. Organicen una vaina seria, traigan de verdad elementos serios para yo, porque lo contrario con esto, yo ni siquiera voy a audiencia, yo simplemente archivo. Aquí no hay nada. Aquí es un tipo que vive con un poco de mujeres en su casa, pero son pensionados. Aquí no están ustedes demostrando nada, ¿sí? Y o por lo menos ninguno está ni seducido, ni inducido, ni mucho menos constreñido. Aquí no me están diciendo eso, y es lo que yo necesito para poder tipificar la investigación o sostenerla. No está eso. Bueno, entonces, ¿qué? Lo tengo ahí, o lo archivo simplemente. Pero la decisión es del fiscal, al que llega a la policía judicial a contarle todo lo que supuestamente ha hecho. Y se lo cuenta ¿cómo? Después de que termine el levantamiento, ¿cómo se lo cuenta? Mira, señor fiscal, doctor Áñez, es que ayer hice un levantamiento. No me importa eso. Usted no me va a hablar a mí así. Usted se va a comunicar conmigo a través de, con sus actos urgentes. Usted me lo va a contar a través de los informes ejecutivos.
Por eso también cuando ustedes vayan a la audiencia, la fiscalía va a sustentar las audiencias o las solicitudes de audiencia y pone de presente elementos materiales probatorios dentro de los cuales está o están los informes ejecutivos. ¿Qué es lo que les va a decir? Ahí está todo lo que tenemos en elementos materiales probatorios y evidencia física que nos pueden permitir determinar que hay una presunta conducta delictiva. Y nos permiten también determinar que estos son los presuntos autores o partícipes. ¿Lo presenta quién? La fiscalía. ¿Pero quién se lo presenta? La policía judicial. Sus actos urgentes se los comunica al fiscal, no con cartas de amor ni con charlas, con informe ejecutivo. ¿Y qué va dentro del informe ejecutivo? Todo lo cronológicamente hecho, ajustado al rigor legal, y que obviamente se constituye en un elemento material probatorio. O sea que el informe ejecutivo contiene elementos materiales probatorios o evidencias físicas. ¿Y por qué tenemos que decir eso? Porque recuerden que todo el desarrollo del proceso, en todo el desarrollo del proceso hemos dicho que no existe el concepto de prueba hasta tanto no estemos en esta audiencia, que es la audiencia pública porque todas son públicas. ¿Cómo se llama la audiencia? Audiencia pública de juzgamiento, en donde el juez de conocimiento, en ese juicio, que es el momento más importante y trascendental del proceso penal, va, después de que él las conozca y las someta a la contradicción, determinar qué elemento material probatorio o qué evidencia física o qué información legalmente obtenida se constituye para ese juicio de prueba. De lo contrario, jamás tendrá ese carácter dentro del escenario del proceso. ¿Ok? ¿Y el juez no podría decretar de oficio alguna prueba antes? No, de eso? la práctica de pruebas oficiosas desaparece de la ley 906/2004. En materia civil es válida, en materia penal no. Porque entonces este señor, miren el tablero, que no es parte, porque las partes son las que tienen intereses dentro del proceso. Si practica una prueba de carácter oficioso, estaría asumiendo una posición de parte y él no puede tener ningún interés. Y ese es el argumento por el cual la mayoría, obviamente hay un grupo también que de manera contraria considera que el sistema penal acusatorio debe permitir pruebas oficiosas, pero la mayoría dijo no, se contaminaría la imparcialidad del juez que no tenga facultades para practicar pruebas de oficio. Pero por allá, respondiendo un poco a eso, por allá después, bueno, tenemos que mirarlo en el juicio. Cuando llega un testigo que lo presenta cualquiera de las partes, hay un artículo por allá que le permite al juez, si tiene alguna duda después del interrogatorio y contrainterrogatorio, hacerle preguntas al testigo. Y eso es oficioso. Eso es darle facultades oficiosas, eso es quebrantar un poco la imparcialidad. Pero bueno, ese es un asunto que ahí todavía está siendo discutido. Señor. Espérate un momentico. Yo miro a veces y miércoles, me asusto. ¿Ustedes están entendiendo esto? Sí, porque si no borramos y si no, ¿ok? No nos estamos enredándonos. Yo he hecho separaciones, pero ahorita otra vez volvemos y si quieren borramos. Sí. ¿Dale? Profe, la práctica de pruebas solo se va a desarrollar en la audiencia pública de qué? ¿Perdón? De juzgamiento. O sea, en el juicio, lo que realmente se denomina el juicio. ¿Para dónde va? No, ya vamos para juicio. Miércoles, viene la práctica de pruebas. ¿Okay? Viene el descubrimiento, la admisibilidad, la contradicción, la publicidad, la inmediatez, y ahí sí el juez dice, esto lo acepto como prueba, esto no lo acepto como prueba. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Al elemento material probatorio de evidencia física o información legalmente obtenida. ¿Sí? En sí, los informes ejecutivos que son, los informes ejecutivos son las maneras como se comunican. No son funciones de la policía, es la forma en como la policía, no se confundan. Repito, los informes ejecutivos es la forma en como la policía judicial se comunica con la fiscalía. ¿Qué le va a decir? Todos los actos urgentes que hubo, o sea, los elementos materiales probatorios que logró obtener. Eso es lo que contiene y eso es lo que es un informe ejecutivo. Porque una cosa es qué es la policía judicial y otra es cómo se comunica la policía judicial con el fiscal, que es realmente quien va a llevar
esos argumentos probatorios aquí al escenario del proceso. ¿Ok? Por eso también es normal que ustedes vayan a audiencias en cualquiera de estos escenarios, pero particularmente en investigación, y el fiscal diga: señor juez, además pongo de presente los testimonios de los agentes captores, pongo de presente al perito experto en vigilancia y seguimiento, pongo de presente al perito experto en análisis link, que fue el que pudo determinar que tales llamadas entraron a este celular y que por él fue que se pudo descubrir cómo era que operaba o cuáles eran los enlaces de la banda criminal. Y hoy en este informe ejecutivo que estoy leyendo, lo ofrezco a él porque él fue el que lo signó, él fue el que me lo presentó, y quién mejor que él que lo pueda sustentar aquí. Espera un momentito. No, el asunto aquí, ojo, es que en las audiencias que van a empezar a pasar de aquí en adelante, apenas se abre la puerta del proceso, van a haber momentos en que la fiscalía le dice: le corro traslado, le pongo de presente, señor juez, no solamente a usted lo que estoy sustentando en mi solicitud, o lo que sustento en mi solicitud, sino también a la defensa. Van a haber argumentos o momentos en que, señor juez, por argumentos legales yo no puedo ponerle de presente esto a la defensa, solamente a usted. Por ejemplo, y ocurre mucho, todavía la fiscalía tiene bolas de cristal. Entonces la fiscalía llega y dice: señor juez, buenas noches, ¿cómo está? Aquí tengo un sobre cerrado y solamente usted lo podrá abrir de una noticia criminal de un testigo que está siendo en este momento protegido por la fiscalía, y no lo puedo poner de presente a la defensa porque obviamente corre peligro el testigo que está siendo protegido, o porque le van a contar a los clientes que está él defendiendo, en fin. Y eso fue lo que activó conocer a cada uno de los integrantes de esta organización delictiva, y esta persona no solamente dijo el nombre, sino los roles, los alias, y los reconoció en estas actas también de levantamiento, en estas actas de reconocimiento videográfico o fotográfico, y entregar un sobre cerrado en donde no se puede poner de presente. El día de mañana, si quieran ir a juicio con esos argumentos, recuerda que hay un tema aquí que se denomina una fase intermedia. ¿Recuerdas? El principio de publicidad. Espera un momentico. En esa fase intermedia hay dos audiencias: la audiencia de formulación de acusación y la audiencia preparatoria. Aquí, en esta audiencia preparatoria, es que se deben descubrir todos y cada uno de los elementos materiales probatorios o evidencia física que se pretendan llevar a juicio. Ahí ya no puedo salir con el cuento y que no, que está en reserva. No puede, y se programa entonces la fecha con los términos que ustedes conocen del artículo 175 o del 317. Se programa qué es lo que se va a llevar al juicio, ¿ok? Para que las partes se preparen sus elementos materiales probatorios y la forma como lo van a introducir. A la audiencia, ojo, yo no puedo llegar allá, no es que me voy a guardar esto para sacárselo allá a ver con qué me va a salir. No, espérate. Lo primero que va a decir la contraparte: espérate, señor juez, el defensor me está sacando elementos nuevos y extraños, me está tratando de sorprender y que no fueron puestos en conocimiento en la audiencia preparatoria. Lo primero que dice el juez: qué pena, señor, pero guardes ese gallo para otro momento. Aquí no puede sacar cartas, ni conejos, ni alzapor. A menos, y eso es raro, pero sucede y es válido, a menos que antes de la audiencia preparatoria no haya sido conocido el elemento material probatorio y se conozca de manera posterior. Ya ahí sí. Y tiene que advertirlo la fiscalía o la defensa, señor juez, para la fecha en que se realizó la audiencia preparatoria, esta defensa o esta fiscalía no tenía el elemento material probatorio que hoy venimos a presentar en la audiencia, pero no es cualquier elemento material probatorio, es un elemento material probatorio contundente para quebrantar o no la responsabilidad. Si no, aunque sea sorprendente o sea nuevo, un hecho nuevo, prueba nueva, no va a ser válido. Tiene que ser suficiente para el tema de la responsabilidad. Pero no nos vayamos tan allá, vengámonos otra vez acá. Estamos aquí, ¿cierto? Entonces dijimos, ¿la fiscalía qué hace?
abre el proceso, lo abre, o, miércoles, una facultad que él tiene en la que no tiene que rendirle cuentas a nadie. ¿Cuál? Archiva los ejemplos triviales que hemos colocado nosotros aquí del principio de antijuridicidad. ¿Recuerdan? Cuando no hay antijuridicidad material, la fiscalía normalmente archiva, normalmente. Pero hay otros jueces fiscales que son mala gente, porque no hay otra expresión, y dicen, ay, no, yo voy a hacer mi estadística. Bueno, listo, le legalizo captura, pero no le imputo, y no importa, pero ahí vamos a juicio, vamos a audiencia. Complicado, pero no importa, todo hay en la viña del Señor. Lo cierto es que hay que pelear siempre cuando no va a imputar el fiscal. No, señor fiscal, no sea tan desgraciado, esto ni siquiera debe llevarse a audiencia. No, pero es que no sé qué, tal. Cuando se encuentra un fiscal así, hombre, sabe que haga lo que sea. Ya, y si ser grosero uno se sienta. La captura, listo, sí. No, y se tiene la fiscalía de formular imputación. No sea tonto. Eso es, váyase a su casa, ya no ha pasado nada. No formular imputación es lo mismo que archivar. Peor, es lo mismo que precluir. Pero ojo, recuerden algo. Voy a meterme ahora acá y voy a borrar un momentito. ¿Okay? Voy a borrar aquí en la etapa de investigación. Hemos dicho, la fiscalía puede archivar o puede iniciar el proceso. ¿Cierto? Lo hemos dicho. Depende. Hay tres. Sí. O sea, depende si es de querella o... No importa. No importa. No importa cuál sea la forma de la noticia escrita. O sea, yo puedo archivar una denuncia. El doctor Áñez, fiscal, puede archivar. Ajá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tenga certeza o suficientes dudas, primero, de que no estoy frente a un delito. O, aunque lo esté, las personas no son, o la persona no es mía, no hay argumentos ni de responsabilidad como autor ni de partícipe. ¿Qué hago? Me abstengo. O, siendo una conducta delictiva, no viola el principio de antijuridicidad material. Claro eso. Esa es una constante también dentro del proceso. ¿Sí? Doctor, la pregunta es que hay delitos que se requiere que sean de querella, de que sea una persona que, Claro. o sea, si a ti no te importa eso, porque si esta no lo sigue, porque a ti te importa. El afectado directo, la víctima directa es la que tiene que tocar las puertas del Estado para decirle, me está cometiendo un delito que es querellable. Si no, cualquiera lo puede ir a colocar. ¿Dónde están los delitos querellables? Lo hemos dicho aquí varias veces. ¿Artículo qué? 74, ya está toda la lista. ¿Qué vienen a preguntar ahí? Pero usted acaba de decir cuando viola la antijuridicidad material, pero ¿qué? Cuando no se viola la antijuridicidad material, el fiscal también puede decir archivo. Hay delitos, pero no viola la antijuridicidad material. Hombre, archivo. Pero vámonos otra vez acá. Porque hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y miren todo lo que hemos nosotros avanzado con el cuento de los principios, con el cuento del proceso. Y esto apenas está empezando. Entonces, nos vamos otra vez acá. Fiscalía. Comienzan las audiencias. Pero hay una audiencia que ustedes tienen que siempre recordar. Siempre recordar, por lo menos ahora en este momento, solamente el nombre, que es la famosa audiencia de formulación de imputación de cargos. ¿Ok? Audiencia de formulación de imputación de cargos. Esa audiencia, miren el tablero, rompe la etapa de investigación en dos. En una fase de indagación preliminar y en una fase de indagación propiamente dicha, o de investigación propiamente dicha. Esa lo rompe. Entonces miren lo que ocurre aquí. Escuchen esto. ¿Cuándo el proceso deja de estar en una fase de indagación y realmente se asume la investigación por parte del proceso? En estos momentos. La Fiscalía tiene la opción A, de imputar o de abstenerse de la imputación. Y si se abstiene de la imputación, tiene dos caminos: archivar o precluir.
la investigue. Entonces, si la Fiscalía decide que se abra la puerta a la investigación formal, el único camino que le queda es, después de que conocen los hechos, formal o informalmente, imputa cargos. Pero si no hay argumentos para imputar y no está convencido de lo que ahorita preguntaste y lo que todo el mundo debe preguntar siempre, ¿de qué? Si estamos frente a una conducta delictiva o no, si tenemos claridad frente a los responsables de esa conducta delictiva y si a pesar de ser delictiva no quebranta el principio de antijudicial material, ¿qué debe hacer? Ejemplo, no imputo. Archivar. O archiva o precluye. Eso dice, que ustedes Hay unas diferencias aquí entre archivar y precluir. ¿Cuáles son esos elementos, productor, que acabo de mencionar, para que se pueda archivar? No hemos dicho todavía para que se pueda archivar. O bueno, sí, que son los que permiten que la Fiscalía se abstenga de imputar. Los elementos constantes, volverlo a repetir para que nunca más se les olvide. 1. La Fiscalía tiene dudas o está clara en que lo que se está presuntamente investigando no es una conducta delictiva. 2. Si sí lo es, tiene dudas serias o certeza de que las personas que están allí como investigados o indiciados no son responsables ni como autores ni como partícipes. O 3, a pesar de que está la conducta demostrada y responsables también demostrados, no se quebranta el principio de antijudicial material. Y si no se quebranta, la Fiscalía también se abstiene de imputar y dice archivo o precluir. El principio de antijudicial material que ya ustedes conocen, el famoso ejemplo de la chocolatina, ¿recuerdan? Pero profe, ¿cómo así el de la chocolatina? El corroncho, profe, ¿cómo así el de la chocolatina lo metieron preso? Espérate, siéntate y entiende un momentito. La chocolatina está preso o estuvo preso no por la chocolatina. El principio de antijuridicidad material aplicaba para las chocolatinas, pregunto yo, ¿aplicaba? ¿Cuántas chocolatinas se robó? 3. ¿Aplicaba el principio de antijuridicidad material? Sí. Claro. Entonces, ¿por qué lo metieron preso? Por sinvergüenza. Ojo, la excepción al principio de antijuridicidad material es imposible. Ojo, la excepción al principio de antijuridicidad material al quebrantamiento, ¿cuál es? La continuidad. Si hoy lo capturaban, decía él, no, fue una chocolatina. Bueno, vaya, mañana, otra chocolatina. Pero espérate, ya tú llevas en esta semana como 4 paquetes. Ya eso no es una chocolatina. Quebrantaste el principio quebrantaste la continuidad que exige el principio de antijuridicidad material. Entonces, la antijuridicidad material habla de lo mínimo, de lo íntimo, de la afectación paupérrima que sufre el bien jurídico. Pero cuando la afectación es constante, ya no aplica el principio de antijuridicidad material. ¿Está claro? ¿Ok? Por eso es que está preso el tipo de la... No, y casualmente en estos días que estuve de viaje, estaba charlando con el abogado de el tipo este que le tiró ácido a la señorita Natalia Ponce. El abogado fue, o es, el fiscal que tuvo el primer caso, bueno, el segundo fiscal del caso Colmenares, que supuestamente está investigado por preparar testigos, compra de testigos, testigos falsos. Bueno. Y la tesis que yo escuchaba, me dio el cuento, ¿verdad? Hay un video en donde el tipo entra y sale corriendo, pero jamás el video muestra que él le lanzó el ácido. Y con eso tiene montado el taller al juez para que lo absuelvan. Y cuidado y lo absuelven. Porque es cierto, solamente estaban ellos dos, dentro de la lógica básica, ¿no? Porque igual que es más agresivo que la víctima. Nadie va a decir, usted me tiró ácido, sí, de la nada, no. Pero el video ustedes revisen en internet, un tipo entra corriendo a una bajada de un parqueadero y sale después corriendo, y después sale esta señora y sin nada en las manos, o tira de pronto algo, pero nadie sabe qué tiró ni nada,
Es más, en la investigación creo que no se supo qué fue lo que tiró. O se encontró un vaso, pero no se supo el contenido. No sé cómo es el cuento, lo cierto es que nadie ve a él echándole nada a la línea. Hoy ella aparece con su cara deforme, en fin, con sus argumentos allí de figuración. El tipo tiene un presupuesto, que es el presupuesto de la presunción de inocencia y el principio de duda. ¿Okay? Y la duda siempre debe ser en favor del profesor. Vamos a ver cómo la fiscalía quebranta esa presunción de inocencia. Seguimos. Una pregunta. Antes de continuar, ahí dijimos que en audiencia de formulación de cargo parte de la investigación. Parte de la etapa de investigación en dos. Dejamos de decir que estamos en indagaciones, sino que ya ahora sí hay una investigación formal. Si el fiscal tiene dos opciones, o imputa cargo, O imputa y abre la investigación formal, o miércoles tiene y archiva. O archiva. O precluye. Pero en la audiencia de formulación de imputación es que se vea. No, previo a. Él ahí donde va a decidir si imputa o no imputa cargos. Pero Si en va qué a- audiencia. No, en ninguna. En ninguna. Antes de ir a la audiencia, él tiene que hacer una reflexión objetiva de lo que tiene y de lo que carece. recluir es Y dirá, dejar libertad. ¿imputo o me abstengo? ¿Antes de qué audiencia? De la de formulación de imputación. Ah, ya. Recluir es dejar en libertad. No, ojo con eso. O precluye la investigación o archiva. En las dos son los mismos argumentos. Uno, los que hemos repetido aquí toda la noche. Hay dudas sobre la comisión del delito. Dos, hay dudas sobre quién es el responsable. ¿Cierto? El fiscal puede optar por dos caminos, dependiendo del delito. Y ustedes me dicen, bueno, y entonces, ¿cómo así que precluye? ¿Cómo así que archiva? Claro, porque el archivo no tiene la misma ejecutoria que la preclusión. ¿Cómo así? Que de acuerdo a lo que él tiene y al delito, dirá, pero yo quedé con dudas, porque no crean, el tema de dividir el proceso no es que se parcialice o se deforme la fiscalía, no. Es que la práctica recoge de las reglas de la experiencia presupuestos que permiten inferir el futuro, no como brujo, sino esto vas a ver que va a ser por este lado, y ese instinto normalmente sucede. Entonces la fiscalía dice, oye, la cárcel, que este tipo no tiene cara de violador, pero es que el comportamiento y lo que aquí salió, lo que pasa es que la policía judicial falló en lo que tenía que encontrar, y cuando le hicieron el allanamiento no encontraron nada, pero no estoy seguro, un niño no miente, y si el niño dijo que ese tipo hacía video, voy a archivarle, no le voy a precluir, dice la fiscalía. ¿Cuál es el presupuesto que se archiva en el futuro? Si no ha precluido el delito, y aparecen elementos, ok, ven, vamos a imputarte ahora sí, pero si precluye la investigación, qué pena, pero ya no, eso no lo abre nadie, entre comillas, porque eso sí se puede abrir. La ejecutoria del archivo y de la preclusión es distinta. El archivo tiene una ejecutoria formal, la ejecutoria es formal, o sea que futuramente, si no está precluido el delito, puede abrirse otra vez la investigación, pero la preclusión de investigación tiene una ejecutoria material, o sea que no lo abre nadie, similar a la cosa juzgada. Pero recuerden que la cosa juzgada tiene excepciones. La principal de ellas es la acción de revisión, que ya nosotros hemos hablado de eso en clase. Y ambas se desarrollan antes de iniciar El fiscal tiene que sentarse y reflexionar, ¿imputo o no imputo? Yo voy con la imputación, no vaya. ¿Por qué? Porque con lo que tiene es suficiente para sustentar que ya no son dudas sobre que es delito o no, ni tampoco son dudas de que el tipo esté vinculado o no. Hay argumentos serios que comprometen la responsabilidad y los hechos comprometen un tema delictivo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No problema? Disculpe, la ejecutoria de la preclusión, ¿cómo es? Una ejecutoria material. ¿Ok? Pero bueno, nosotros hasta ahí vamos bien. Ahora les manifiesto otra cosa. Profe, pero ¿cómo es la imputación?
ya lo vamos a ver, después lo vamos a ver cuál es el contenido de cada una de esas audiencias. Y esas audiencias se denominan audiencias preliminares. ¿Por qué son preliminares? Lo hemos dicho también aquí. Porque no son audiencias de la etapa de juzgamiento. Por eso se llaman audiencias preliminares. ¿Qué vas a hacer hoy? Le dice el amigo al otro, no, voy para una audiencia preliminar. Ah, ok, bueno, pero ¿qué le está diciendo? Voy para una audiencia con un juez con funciones de control de garantías en una etapa que se denomina investigación. Porque esas son las únicas audiencias que se desarrollan en esta etapa. Las demás son audiencias de juzgamiento, porque se desarrollan en la etapa del juzgamiento. ¿Listo? Solamente reciben esos nombres para identificar cada una de las etapas e identificar la competencia del funcionario que va a decidir sobre ellas. Solamente un tecnicismo. Las audiencias pueden ser públicas o reservadas. Las audiencias pueden ser preliminares o de juzgamiento o de juicio. Ya ustedes saben cuándo son públicas, cuándo son reservadas, ¿cierto? Ahora, hay unas audiencias importantes dentro del proceso, que son públicas, audiencia de legalización de captura, audiencia de formulación de cargos, imputación de cargos, y audiencia de solicitud y disposición de medida de aseguramiento. Esas tres audiencias suceden normalmente, son las que más se desarrollan. A veces, y ustedes cuando el próximo año, los que pasen al otro año, hagan consultorio jurídico, les van a decir, tomen este proceso, y le dan una tarjeta, tomen. Profe, pero es que aquí no hay audiencia de legalización de captura, nada más hay imputación. Está bien, porque lo normal también es que la persona ya esté capturada y esté privada de libertad. Solamente hay que imputarle cargos, y si la fiscalía quiere también le solicitará una imposición de medida de aseguramiento. Pero no hay que capturar a quien ya está capturado. ¿Ok? Por eso se van a encontrar ustedes también con esas prácticas de esos procesos. Nada más en donde dice el proceso, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? No, tengo audiencia de imputación, pero no hay legalización de captura. La diferencia razonable, ¿cuál es? Ya está capturado. No necesito legalizar captura, ¿para qué? Simplemente pedir traslado para que se agote la audiencia. ¿Estamos bien? ¿Otra audiencia cómo se llama? Audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Pregunta: ¿quién solicita esas audiencias? La Fiscalía General de la Nación. En donde la Fiscalía General de la Nación, con los informes ejecutivos, va a sustentar que esas audiencias tienen que darse de manera positiva para ellos. Con un informe ejecutivo va a demostrar que la legalización de captura se da, la formulación de imputación es correcta y la imposición de la medida de aseguramiento es bienvenida. El contenido de cada una de esas audiencias, no se preocupen que después lo vamos a analizar aquí en clase. Otra cosa que hemos... Yo tengo una duda acerca de lo que dijo. ¿Se puede saltar la audiencia de legalización de captura? Se puede saltar. O sea, quiere decir que en ningún momento se dio a una persona, si sabe el momento preciso de su captura. ¿Que en ningún momento qué? Por ejemplo, la persona se capturó, ¿se puede ir directo a la audiencia de formulación? No. de imputación de cargos? No. Cuando la persona ya está capturada, sí. Cuando no, no. Porque igual es un procedimiento. Igual en ningún momento se dio la audiencia. ¿La captura qué es? ¿Qué es la captura? Identifica la institución. ¿Qué es la captura? Un acto urgente que realiza la policía judicial. O lo puede realizar un particular, pero finalmente es un acto urgente. Si lo hace un particular, tiene que llegar la policía judicial para no darle inicio a esa captura. Listo, gracias, como no, ser humano, buena gente, ya vería, firma aquí que tú... Ya. Pero ella es la que tiene el acto urgente. La captura es un acto urgente. O sea, en este caso Que tiene que sustentar la Fiscalía en el informe ejecutivo que le dio la Policía Judicial, que cumplió con los parámetros exigidos legalmente para que se pueda legalizar esa captura. Porque si falla, la captura es ilegal. ¿Y qué hace la Fiscalía? ¿Se marea ella? Sí, se marea. Porque quedó mal. ¿Por culpa de quién? De la Policía Judicial. Que no hizo bien el informe ejecutivo. Que hizo una empanada del informe ejecutivo. Que los actos urgentes fueron un desastre. ¿Está claro? Doctor, ven acá y todo lo que habló usted, ¿dónde lo consigo yo? O sea, eso no es suyo, personal suyo. No, ojalá. No, hay un par de libros interesantes y se los recomiendo. Son, creo que, para mí, los mejores libros en estos momentos de autores nacionales. Uno
y están referenciados en el programa que el primer día se les otorgó. Uno, el libro del doctor Álvaro Pérez Pinzón, que es el libro referido a los principios de las normas rectoras del proceso penal. Y dos, un libro que escribe el profesor Montealegre con el profesor Bernal Cuellar. Y ellos hacen 2 tomos de lo que se denomina el proceso penal. El proceso penal colombiano, un libro azul, más o menos debe estar en 300.000 pesos. Y ahí hay mucho, hay que sentarse a leerlo, eso es sentarse a leer, eso no llega por ojo, sino. ¿El episodio cuál es? ¿Alguien tiene el programa? El programa lo tiene alguien. Ahí está señalado en el programa el Álvaro Pérez Pinzón, que es el de Principios Rectores de la Ley Procesal Penal Colombiana, es un libro pequeño, aquí hay varios de él, y el otro es el de los profesores. Ellos han hecho varias ediciones, creo que esta es la 13ª, pero es un libro, 2 libros más o menos así. Ahí, en esos libros, pero hay que leer también jurisprudencia, hay que traer. Por eso yo les decía, hay un nuevo proyecto de ley, ya yo voy por la página 51, 52 creo, y tiene 110 o 108 páginas el proyecto, que habla no solamente de la ley penal, sino de la procesal penal colombiana. Y tiene temas que ustedes ya tienen que leer porque les anticipo. Montealegre y Jessy Reyes no van a presentar algo para que el Congreso les diga que no. O sea, tienen que irse ya leyendo lo que viene, porque eso es lo que viene. Y los debates está garantizado. Así es la política en nuestro país. Entonces, más bien vayan, antes de comprar el código, no lo compren. Vayan más bien fotocopiando o sacándole impresión al proyecto de ley. Acabemos rápido el programa. No te preocupes, igual te va a servir. El código empezará a partir de julio del próximo año. O sea que es el problema ahí. ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Qué más hay que decir de lo que hemos dicho? Bueno, el tema de los términos que repasamos, el tema no solamente de los términos, sino también de los principios y particularmente el principio de libertad. Ojo, cuando a mí me dicen juez de control de garantía, ¿qué se me debe venir a la cabeza? El juez natural. Sí, pero ¿qué se le debería venir a ustedes a la cabeza? Quien me lo diga, lo exonero de una pregunta de las 5 que tiene para la explicación. No. Que tiene competencia para conocer de todos los asuntos. Miren el tablero, olvídense lo demás y nada más miren esas 3 letras que dice juez, control o conclusión de control de garantía. ¿Qué se debe venir para cualquier estudiante de derecho, para cualquier abogado que le en su cabeza apenas ve esas 3 iniciales? Apenas le hablan de ese tipo, en orden. En la investigación. No. Que garantiza los derechos. Principio garante. Audiencia preliminar. Profesor, que garantiza los principios constitucionales tal cual como la libertad. O sea, el que Pero no estoy contextualizado con la pregunta. ¿Cuáles? Ya va. administrador de justicia. ¿Cuáles? Libertad, libre proceso, de legalidad. ¿Cuáles? Protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles? La defensa. ¿Cuáles? De inmediato. Tradición. ¿Cuáles? Dignidad. Procesales. Imparcialidad. Ojo, están pegando en el palo. Por eso no voy a tratar tan fuerte en el examen. Pero no puedo dar la respuesta a ninguno. Se la voy a dar ahora. Pero ¿cómo la ¿Cuál pregunta? es? ¿Qué es lo que debe irse a la cabeza cada vez que uno ve a la institución del juez con función de control de garantía? Uno ve derechos fundamentales, claro. Normas rectoras, de pronto, pero uno ve es derecho fundamental. No solamente de la libertad, la intimidad, la inviolabilidad de comunicación, Presunción de inocencia. de la vea data, vea corpus, tutela, ¿ok? Comunicabilidad. Son derechos que este señor, por lo menos esos, son los que magnifican, que van a afectar la intervención telefónica con una autorización para intervenir el abonado telefónico de alguien. Es un derecho de inviolabilidad de comunicaciones que se va a afectar y él va a estar allí para aceptar que se afecte, ¿ok? Para justificar que puede ser afectado. Que van a prender a una persona sin la libertad para justificar que se pueda afectar.
que además también le van a hacer una vigilancia y seguimiento, van a afectar su libre locomoción, pero él tiene que estar ahí ¿para qué? Para garantizar que se afecte conforme a la ley, no para que no se afecte, para que se afecte conforme a la ley, y si no está conforme a la ley, esa afectación es un acto que debe declararse por ilegalidad, porque lo que no está conforme a derecho es a la ley, es que ilegal. ¿Listo? Que van a meterse en vivo a ver cuál es el registro de llamadas. Lo pueden hacer, no deben hacer, pero lo pueden hacer. El juez tiene que estar allí para que afecten la comunicabilidad de acuerdo a derecho. Que van a hacer una hoy por ejemplo, van a meterse y mañana van a aparecer capturados varios en un allanamiento que van a ser masivo en Barranquilla. Inviolabilidad del domicilio. Lo van a hacer, el juez tiene que estar ahí para que lo afecte. ¿Por qué? Porque como juez de control de garantía va a revisar que la afectación fue conforme a derecho. Entonces, ojo. ¿Se pueden afectar derechos en el proceso penal colombiano? Sí. Pero tiene que estar amparado legalmente. Y la respuesta ¿por qué sí? Porque las modificaciones que el acto legislativo 03 del 2002 introdujo en la Constitución del 91, artículo 116, 252, 51, así lo permiten. Cada vez que se esté dentro de una investigación penal, de forma excepcional, esa palabra es en negrilla, no en mayúscula, excepcional, pueden afectarse derechos fundamentales en pro de una investigación de naturaleza penal. ¿Claro? Esa es la respuesta completa. No, sí, no. Sí, por esto, y la afectación es excepcional. 116, 250 y 251 de la Constitución Nacional. ¿Hasta ahí estamos bien también? Ok. Hemos dicho algo. Los jueces se comunican. ¿Estoy allá? Vamos a esperar un poquito. Perdón. Una tutoría hace. Por allá hay un tutor en materia penal, una chica, Angélica. Yo no se las presenté Y sabe así con los cuadritos. Sí, debe saber. No, sí. ¿Qué viene a preguntar? Una pregunta. Las DIGIN, SIGIN, también pueden presentar informes ejecutorios a la que son funcionarios de policía judicial. Ojo, miren que estamos hablando aquí. Son funcionarios de. Ojo. ¿Quién es un policía judicial? No vayan a saber cómo me salió un estudiante en algún curso hace años. No, el policía, no, espérate. Es que un policía lo pueden poner en la puerta del Hotel del Prado para ver cómo firma Diomedes. No, ese no es un policía judicial. Por eso hay la policía judicial de la Policía Nacional, porque no todos los funcionarios de la Policía Nacional cumplen funciones de policía judicial. ¿Okay? Si tú me preguntas por la SIGIN, la DIGIN, funcionarios de policía judicial, el GAULA, funcionarios de policía judicial. Y todas las maneras en que se van a comunicar ellos con la fiscalía, de acuerdo a lo que están haciendo, es a través de, lo que están haciendo actualmente es a través de informes ejecutivos. Y en la justicia penal militar, la fiscalía también es la titular de la investigación. Pero no, los mismos son ellos mismos los que se investigan y los que se acusan. Hay una ley que es la ley 522 de 99, 522 de 99, que es la, comillas, actual ley para la jurisdicción especial de la justicia penal militar, modificada por la sentencia, creo que la 6.802 del 2010, pero que por principio de favorabilidad está la 1042 del 2010, no recuerdo. Revisemos a ver de pronto si es la 1042 de la justicia penal militar, por principio de favorabilidad de aplicación. Pero para eso hay jueces penales militares, por eso la fiscalía entra, tiene contacto en esos casos, cuando
miremos ahorita la jurisdicción y competencia, tiene contacto en esos casos, pero para determinar si es de su competencia o no, o sea, si es justicia ordinaria o si es justicia penal militar, para que ellos investiguen y se juzguen. ¿Vale? No, el ejército cuando cumple funciones el gaula del ejército, en un tema de una extorsión. Eso es otra cosa, un delito penal militar. ¿Okay? Hemos dicho también, en repaso, porque ojo, ustedes tienen que repasar estos asuntos en su casa, ¿no? Cuando el tema, esto es lo que contiene todo el tema de principios, ¿no? Y miren cómo avanzamos y nos devolvemos y avanzamos. Y imposible que el día de mañana salir, no, que yo no sé, que no, que es la policía judicial, no, yo no sé. Aquí estamos ya ubicándonos en un espacio y un tiempo. Los jueces se comunican dentro del proceso. ¿Cómo se llama la forma como ellos se comunican? Providencia judicial. ¿Qué es una providencia judicial? Es la forma como los administradores de justicia se comunican con las partes intervinientes en el proceso. Y esas providencias judiciales son de tres formas: autos, órdenes o sentencias. La sentencia ya nosotros también dijimos que son propias del juez de conocimiento y están aquí. La sentencia de tendencia condenatoria o de tendencia absolutoria. Es una providencia judicial. El día de mañana, por eso yo les decía, ubiquen primero la instrucción. Si yo le digo a la señorita, bueno, no, ¿qué es un auto, Ramírez? ¿Qué es un auto? Es una providencia judicial. Que consiste en tal, tal y tal. Pero de entrada yo sé que es una providencia judicial. ¿Okay? Los autos, sentencias u órdenes. Los autos los puede dar después de conocimiento también, o el juez con función de control de garantía. Se comunican en el proceso, sus decisiones las comunican a través de autos. ¿Okay? Pero la sentencia lo único que comunica es que le va a poner fin al proceso, es que va a decidir el objeto del proceso. Lo demás serán impulsos, ¿okay? De manera interlocutoria o de sustanciación, impulsar el proceso simplemente. Lo demás, que es la sentencia, es acabar con el objeto del proceso, decidir el objeto del proceso. Por eso se denomina sentencia. ¿Okay? El ultimátum, el fin. La sentencia, por favor. El sábado igual nos vamos a ver, ¿no? Ustedes me excusan, algunas personas me estuvieron llamando el fin de semana, pero recuerden que han manifestado que estar en un congreso en Bogotá y no iba a poder estar con ustedes. El próximo sábado